a este congreso, cuarto congreso, que realmente en todas las mesas y participaciones que han habido ha sido excelencia. Se han tocado temas que tienen que ver con el problema de la sustancia, los aspectos toxicológicos, que un poco en una de las mesas se planteó, de esta visión química de la sustancia y cómo impacta, por eso un poco esta invasión de toxicólogos, y también los aspectos que tienen que ver con lo más importante, que es la persona, todos los procesos que llevan a que culmine esta dependencia o adicción. Así que realmente felicitaciones y reconocimiento a esta labor que se hace y que, como también vimos en el desarrollo, a veces no está en la agenda. Y es bueno cuando desde organismos gubernamentales y ONGs que participan en conjunto poder tenerlo en la agenda y poder abordar algo que es creciente y realmente tiene un impacto, y es lo que vamos a tratar, y un poco fue el objeto de este tema, de que a veces hablamos de drogas, cocaína, marihuana, éxtasis, distintas metanfetaminas, pero nos olvidamos de la que es más prevalente, que es el alcohol, y es un poco a lo que trabajamos. Y a veces tarea difícil como mendocino, donde tenemos la industria vitivinícola y que eso también genera un impacto. Pero también vamos a mencionar algunas ventajas que tiene el vino sobre las otras bebidas alcohólicas en cuanto a la producción, que se podrían hacer unas modificaciones, y en esa línea se viene trabajando en España, Francia, con mucho éxito. Muy bien. Un poco, cuando empezamos con esto, es daño al futuro, porque también tenemos una visión en lo que hace a que esto se consume en todo lugar y todo momento. En sí, este tipo de consumo de sustancias, un poco de las más antiguas, tenemos que fue el alcohol, que se obtenía en ciertos procesos de fermentación de semillas, frutos, en donde se obtenía este químico que tiene una acción específica en el sistema nervioso central, y estaba generalmente limitado a ciertas acciones y momentos donde había un brujo o un sacerdote o un chamán o alguien que acompañaba al uso de esta sustancia en determinadas situaciones específicas. El hecho es que después se empezaron a utilizar en distintos tratamientos, como para paliar algunos síntomas o males, donde veían que el alcohol en determinadas concentraciones tenía un efecto analgésico y también a veces hasta efecto anestésico, en donde ahí está el peligro que la dosis letal entre este efecto anestésico es muy próxima, y por eso no se usó en la medicina para este fin. También para adaptarse a nuevas situaciones, en donde previo a una batalla le daban una doble ración de aguardiente o algún otro destilado, porque esto tenía efectos a nivel de su sistema nervioso central, de que hubiera menos temor al momento de la batalla y estas peleas a cuerpo. Y finalmente para modificar el estado de conciencia, con distintos fines, con fines de sumisión química, o a veces con esto mal llamado recreativo, que nos han llevado a ver cómo las drogas pueden tener un uso recreativo, y nos olvidamos que lo recreativo y que genera neurotransmisores como dopamina, serotonina, son las verdaderas actividades lúdicas, deportivas o el encuentro social de las personas. El tema es que esto se ha ido modificando en la historia y ha tenido relaciones en donde ha pasado límites y está presente prácticamente en todo acto y en distintas edades. Y esto se traduce, sobre todo cuando alcanza a la juventud y a los niños, a tener un impacto en la vida, sobre todo en las respuestas y los éxitos que pueden haber a futuro, en lo que tiene que ver lo académico, lo deportivo y también la convivencia familiar y social. Y que esto es a veces lo que hoy vemos en las noticias que preocupan, de qué está pasando con las pruebas que se obtienen en distintas partes del país y los fracasos que van habiendo a nivel educativo. Y tal vez ver si no puede estar relacionado con esto, donde siempre la culpa es de otro, de las matemáticas o de los docentes. El hecho es que hoy estas experiencias están dirigidas por las lógicas de lo que se conoce como las sociedades posmodernas, y que a través de la publicidad, donde fue un gran logro de la industria hacernos creer que el sabor del encuentro es una bebida y no el otro, y que hoy los chicos preguntan qué hay para tomar y no quién va a la reunión, y con eso decidir
el hecho es que esto ha llevado a que el consumo sea el fin en sí mismo y la sustancia una mera mercancía que no le damos una importancia significativa. Y que esta sustancia, el alcohol, como todas las que competen a estos aspectos de dependencias químicas, actúan sobre el sistema nervioso central. Por eso preferimos de la toxicología más de hablar de drogas, ya que droga es toda sustancia química que al ingresar al organismo produce un determinado efecto o cambio. Estamos hablando específicamente de estas sustancias químicas que actúan a nivel del sistema nervioso central. Entonces, para entender dónde actúan, y por eso son sustancias psicoactivas, que pueden tener distinto impacto, pero que este efecto que hay específicamente del sistema nervioso central nos lleva a entender y comprender hoy a través de las neurociencias estos cambios que se van generando. Y esto nos indica que el desarrollo del sistema nervioso central se inicia muy tempranamente. Ya vemos que la placa neural aparece o empieza a desarrollarse a partir del día 19 de la vida embrionaria. Y que esto empieza todo un proceso y que culmina pasada la adolescencia prácticamente. Estamos hablando próximo a los 24 años de edad. Es decir, que en este periodo el cerebro es permeable y tiene una acción directa de estas sustancias. Yo lo hablo como un cemento fresco, en donde si yo actúo y camino sobre esa ventana crítica, deja marcas. Es distinto por arriba de estas edades, en donde ya se culminó este proceso, en donde si yo camino sobre ese cemento que ya ha solidificado, puede quedar una marca, puede quedar algún impacto, pero que yo con un tratamiento o un abordaje lo limpio y quede intacto. Pero el hecho es que cuando esto impacta en edades tempranas, esto deja secuelas que pueden ser de por vida si no se hace un abordaje y un reconocimiento oportuno. Por eso cuando hablamos de vino específicamente o bebidas alcohólicas, tratamos de hablar por arriba o por debajo de los 18 años, que a veces cuando planteamos ¿por qué está prohibida la venta a menores de 18? Y porque no es adulto, yo por ahí le digo, y porque no tiene carnet para conducir. Y carnet sin alcohol, ¿dónde está el peligro? Y el hecho es que esto ya se reconocía cuando apareció esa ley, que hoy en varios estados de Estados Unidos y algunos países europeos se eleva a 21 años, por esto que estábamos hablando, de este impacto que puede dejar sobre el sistema nervioso central. Entonces, este proceso que es secuencial y progresivo, que va pasando de periodos de migración, diferenciación, la sinaptogénesis, la gliogénesis, la mielinización, van progresivamente en este periodo que inicia al inicio prácticamente del embarazo, hasta prácticamente, como decíamos, los 24 años de edad. El hecho es que esto puede ser perturbado y tener impactos negativos sobre todo este desarrollo que vamos a ir observando. Y que esto a veces es poco reconocido no solamente por la sociedad, sino por los mismos colegas médicos, en donde muchos recomendaban tomar una cerveza para tener una mejor lactancia, y desconociendo el impacto que puede haber en esos niños. Este proceso que vimos de migración, donde la glía va a irse diferenciando en neuronas, y que estas neuronas van a ir mejorando estas conexiones intersinápticas, y que estas conexiones intersinápticas van a mejorar de acuerdo a la estimulación, y que esto es fundamental entenderlo, y entender a veces los procesos que decía, ¿para qué estudiar historia europea y demás si acá no la vamos a ver? Es este ejercicio que lleva a nuestro cerebro de mejorar estas conexiones intersinápticas para que después, cuando viene este periodo de mielinización, que es occipito frontal, lo fije y lo optimice en las velocidades. Si yo tengo, como se habló en varias partes pedagógicas, si está en internet, ¿para qué se lo vas a enseñar? Es como, si tenés auto, ¿para qué vas a caminar? Y eso sabemos que va a terminar en una atrofia de los músculos de los miembros inferiores. El cerebro es igual. Tenemos que estimularlo y generar este estímulo permanente y de cortas edades, hablamos prácticamente de los 3 años, que es importante porque va mejorando estas conexiones intersinápticas para que tengamos mejores resultados, para que cuando venga esta mielinización, yo le digo, este pavimento que acelera el tránsito de la conducción, que sea mucho más apto, más efectivo, impacte en un beneficio en los resultados que se van a obtener. El hecho es que lo último que termina este proceso es el cerebro prefrontal. Este cerebro prefrontal, que lo escuchamos también en charlas estos días previos, es lo que nos humaniza, es lo que nos diferencia del resto del reino animal.
En este cerebro prefrontal, parte dorsolateral, es donde hoy tenemos estos aspectos que llevan a la planificación, al pensamiento abstracto, a la asociación de ideas, a la empatía, ponerme en el lugar del otro, al razonamiento y la toma de decisiones. Y que si yo lo impacto, esto va a estar alterado. Y si por ahí analizamos el cambio del delito que vemos todos los días en los noticieros que nos apabullan, donde vemos que no hay una lógica, que por qué si le dio el celular le pegó 2 tiros, o por qué si sabe que lo están filmando ni siquiera se tapa la cara, porque hay una lesión probablemente y que puede estar relacionado a este impacto, que no es que robó drogado como muchos dicen, sino está lesionado, está dañado, y que si esto yo lo detecto precozmente puedo lograr cambios. Por eso primero tengo que tener un diagnóstico para encontrar soluciones. El hecho es que no todo consumo ocasional de sustancias psicoactivas puede llegar a terminar en forma, independientemente del efecto agudo que tenga, en una dependencia o adicción. Y que esto también es importante tenerlo, porque a veces le encuentran un porro al nene y dice, ¡ay, es adicto! O si se emborrachó, puede tener el evento agudo, un golpe, una caída, una complicación, pero esto no va a terminar. No es adicto el que quiere, sino el que puede. Y que esto vemos que puede terminar en esto que se conoce según el DSM-5, en trastornos de uso de drogas o dependencia y uso nocivo de sustancias del CIE-10, siempre y cuando existan, aparte de los factores genéticos, ambientales, que hace esta epigenética, y que lleva a que se pueda construir sumado los efectos culturales y que eso a lo mejor podemos trabajar para modificarlos. Los genéticos no lo podemos modificar. Pero sí, si empezamos a trabajar en lo cultural, en lo social, en lo conductual, que precisamente los que trabajan en el marketing de las neurociencias trabajan sobre esto para mejorar el consumo. Ahora nosotros, de nuestras áreas, ¿qué hacemos para neutralizar o generar información válida para disminuir este riesgo potencial? Lo otro que vemos, que cuanto más temprano es el inicio del consumo de estas sustancias, el riesgo de desarrollar dependencia y complicaciones es más probable. Por eso la mayoría de las publicidades está apuntado a ese grupo. No se ocupa de adultos, porque saben que el éxito de enganchar a un cliente es menos probable. Entonces, conociendo esta misma información, apuntan a estos grupos de jóvenes porque saben que enganchan un cliente, un afiliado, como pasaba con el tabaco, que va a ir a pagar su cuota a la obra social del tabaco todos los días, todas las semanas, todos los meses, hasta que se muere. Y que esto tenemos que entender cómo va a ir desarrollando. Por eso el consumo de estas sustancias termina con costos significativos desde lo social, desde lo político, sanitario, en lo que implican las enfermedades que están asociadas. Y ahí tenemos que trabajar fuertemente en la vulnerabilidad de los más jóvenes. Y que esto también se había propuesto en estas jornadas, de empezar de los colegios primarios. No existe una acción sostenida y mantenida desde los colegios primarios. Esto vemos que hay medidas exitosas, el uso del cinturón de seguridad. Papá, ponete el cinturón. O cerrar la canilla que se va a acabar el agua del mundo. Los que más protegen el cuidado del agua son nuestros hijos, porque se les enseñó del colegio primario y eso lo tienen carnalizado, parte de ellos. Si empezamos a trabajar en percepción de riesgo desde los colegios primarios, podemos lograr estos cambios culturales y sociales que tanto necesitamos y que va a cambiar en los éxitos educativos que hoy vienen tan mal. Y que este neuromarketing trabaja sobre esta percepción del riesgo. La percepción del riesgo es este constructo social que nos hace ver algo más o menos peligroso. Y que trabajan para hacernos ver que esto no es tan peligroso, porque hay duras y blandas. En donde metieron las drogas blandas, el tabaco, el alcohol, y de blando no tiene nada. Esto fue un error que se cometió y se corrigió y ya no se habla de estos. O, ¿cuál droga es menos dañina? No hay menos dañinas o más dañinas, como cuál medicamento es más dañino o menos. Tiene efectos distintos, hay drogas que son estimulantes, otras depresoras, otras que tienen un impacto a nivel de disrupción del sistema nervioso central. Son distintas, tienen distintos efectos y pegan de manera distinta, y aquel que la consume la va a consumir de acuerdo a su necesidad o a sus falencias, que es la que le cae mejor para esos
para esos desequilibrios químicos que tiene a nivel del sistema nervioso central y de su situación laboral, social o que se encuentre. O nos hablan de sobredosis. Ah, claro, ese es un tarado, no sabe tomar. Tuvo una sobredosis, a mí no me va a pasar, porque yo sé cuándo parar. Ahora, ¿cuál es la dosis? ¿Cuál es la dosis de alcohol? ¿Cuál es la dosis de cocaína? ¿Cuántos vasos puedo fumar? No hay una dosis, entonces no puedo hablar de sobredosis, tengo que hablar de intoxicación. Esto ha llevado a que la edad, lamentablemente, cada vez sea menor de inicio de consumo y hoy ya estamos por debajo de los 12 años de inicio de consumo. Entonces tenemos que hablar de intoxicación. Y la intoxicación son los signos y síntomas característicos de la exposición a esa sustancia. Y cuando esta intoxicación aguda es la que se da en forma inmediata prácticamente al consumo. Y que aparte de la intoxicación no solamente depende de la dosis, depende de las características del sujeto. La edad, el sexo, el peso, la susceptibilidad, la tolerancia, la condición ambiental. Esto también va a tener un impacto en lo que hace a las características de la personalidad del sujeto, el entorno y el ambiente, ya que si es un ambiente agradable y todos tomamos la misma cantidad de alcohol y terminaremos a los abrazos y estando tranquilos y relajados, pero si somos los mismos, la misma cantidad de sustancias, pero en una situación donde hay otra música y alguien empezó a los empujones, terminamos todas las trompadas. Ah, ahí hubo una sobredosis, o cambió el ambiente o la situación. Entonces, ahí es donde tenemos que entender qué pasó como en situación de Time Warp, que dijeron adulteraron las drogas, o cambió la condición ambiental de las noches anteriores, más calor, más gente, no alcanzaba a refrigerar el sistema de aire acondicionado porque pusieron el doble de lo que estaba permitido, y al haber el doble de personas se acabó el agua antes, por lo tanto generó condiciones para que estuvieran las situaciones de aumento de la temperatura corporal, el golpe de calor y las situaciones que vimos. Fue la sustancia las condiciones ambientales, y que estos son los elementos que tenemos que ver. Entonces los aspectos a tener en cuenta no es que hubo sobredosis, sino hay esto que hace a la toxicidad, que no solo es dosis, sino las características del contexto del sujeto y las condiciones asociadas que pueden estar, e interacciones de otras sustancias. Puede estar tomando un antihistamínico porque está resfriado, que tiene un efecto depresor, está tomando algún ansiolítico que también actúa sobre el sistema GABA, fuma marihuana y toma alcohol que potencia el efecto GABA, y que siempre toma lo mismo, no le pasó nada, ahora sí, seguro que le pusieron algo. No, señor. Es estos afectos que potencian o sinergizan las acciones de la sustancia que hace estos cambios, y reconocer y llamar las cosas por su nombre. Si hay signos y síntomas, se intoxicó. Ahora, el número de compuestos que actúan sobre el sistema nervioso central son múltiples, y esto hace la percepción de riesgo. Recibimos en el centro de toxicología muchos llamados porque se rompió un termómetro y entró a internet y ¡ay, un termómetro es un peligro! ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo recojo? Uno le pregunta ¿qué pasa con el mercurio? Es tóxico. Y si todo es tóxico, nada lo es, la dosis hacia el tóxico, no le dice. Y entonces, ¿por qué piensa que es tóxico? ¿Y produce cáncer? No, no produce cáncer, no es cancerígeno. Es neurotóxico. Por eso estuvo el convenio de Minamata, Argentina lo firmó, y apunta a reducir el uso y presencia del mercurio para cuidar el desarrollo neurointelectual. En las costas del Pacífico de Estados Unidos alertan, si está embarazada no consuma tales peces, bonito, pez espada, porque tienen alta carga de mercurio orgánico, metilmercurio, que va a afectar el desarrollo intelectual de ese niño a futuro. Lo mismo pasó con el plomo, que se sacó a las pinturas, a las naftas y demás. Pero no he tenido nunca ningún llamado preocupándome de que mi hijo tomó alcohol en el último primer día, o que en la fiesta de 15 estuvo tomando alcohol, porque no está comprendido dentro de las sustancias que son neurotóxicas, como también lo son la nicotina, la cocaína, la marihuana, los opiáceos, junto con los metales pesados. Y esto tenemos que generarlo y ver, y entender que este efecto neurotóxico que lleva a alterar el desarrollo de las funciones del cerebro de manera temprana, todos estos procesos de que esta célula que se diferencia en neurona y estas conexiones están alteradas, y que ese es el impacto que tiene, y ahí es donde tenemos que trabajar, y que esto es peor si es crónico o se mantiene en el tiempo. El hecho es que dentro de estas sustancias está el alcohol, y para conocer cuál es la realidad y cuál es este contexto y que no estamos viendo fantasmas, tenemos que basarnos en qué pasa en nuestro país.
y nos podemos basar en la cantidad de volumen de alcohol puro que se ingiere por día, la distribución poblacional, los patrones particulares de consumo y la vulnerabilidad que hay en determinados grupos. Y ahí somos líderes. Hay cosas que no va bien en Argentina. Estamos liderando en Sudamérica el consumo de alcohol con 9.3 litros per cápita de alcohol puro. Le ganamos a Chile, que antes tenía el liderazgo. O sea, nos estamos superando. Si entra toda América, solo nos gana Canadá y Estados Unidos. Pero aparte tenemos con datos publicados que los argentinos presentaron mayor índice de prevalencia del consumo de alcohol en Sudamérica, con una tasa que alcanzó el 94% y, caramba, 90% en las mujeres. Que somos iguales, pero tiene capacidad de gestar el sexo femenino, y ahí ya no estamos hablando del cuerpo, sino estamos hablando del feto, y que tiene este proceso que inicia a las 19 semanas de la gestación, y que ahí tiene este impacto sobre su desarrollo. Y con el vino también nos va exitoso. Escuchábamos el Instituto Nacional de Vitivinicultura contentísimo porque había aumentado el consumo de vino en esta pandemia. No tendrá que ver con la condición de encierro, angustia, depresión, que al tomar una sustancia GABAérgica me hacía sentir mejor. Y el que entiende la química dice: esto me está indicando que algo no va bien. Pero también lideramos en Sudamérica con 24 litros por persona de vino, seguido de cerca por Uruguay y Chile, y lejísimos Venezuela. El hecho es con datos del Cedronar, que lamentablemente nos tenemos que basar a datos del año 2017, porque este observatorio también se vio limitado. Y un poco se habló acá también en las jornadas, donde vemos que si tomamos la prevalencia entre los 12 y 65 años de edad, el 81%, 8 de cada 10 argentinos ha consumido alcohol. Y si prestamos atención por el grupo de etarios, oh caramba, menores de 18, que teóricamente está prohibida la venta, pero parece que muchos no le hacen caso, porque 6 de cada 10 ya han consumido alcohol, por debajo de los 17 años. Y que entre los 18 y 24, 9 de cada 10 consumen alcohol, edad fértil, donde tenemos las edades de embarazo. Y que si vemos con datos también, el consumo de la mujer prácticamente igualado y ya superado el consumo de alcohol. Porque esto pasó lo mismo que en el tabaco. Estaban solamente intoxicando a los varones y quedaba un 50% del mercado sin consumir. Aparecieron Virginia Slim y el consumo para tu mujer que tienes éxito, tienes que fumar. Con el alcohol pasó igual. Si ustedes prestan atención, en la mayoría de las publicidades de alcohol están dirigidos al sexo femenino, porque se estaban quedando afuera. Y ha sido exitoso, porque esto se ha visto superado también por temas que se hablaron en el Congreso, en jornadas previas, en donde las características genéticas y propias en cuanto a lo que hace a la ansiedad y demás, pega mejor el alcohol en el sexo femenino porque tiene este efecto ansiolítico y sedativo. Con datos de Mendoza, también relevados por Cedronar, pero en el 2014, vemos que por debajo de 14 años, 4 de cada 10 consumen alcohol, por debajo de los 16, 7 de cada 10, y que 17 o más años llegamos a los números que hemos visto, 8 de cada 10. Y que esto, un poco para actualizarlos del observatorio,